me acompañes a Romanos capítulo 6, del 1 al 23. Romanos capítulo 6. Por favor, Romanos capítulo 6, 1 al 23. Y cuando lo tengan, den un amén. Romanos 6, del 1 al 23. Y de antemano les quiero dejar saber, queridos hermanos, de que la palabra está dura. ¿Lo tienen? Okay, vamos a leerlo. Romanos 6, 1 al 23. Y Pablo dice, antes que empecemos a leer, voy a orar. Gracias, Padre Santo, te damos en este día, Señor. Te agradecemos, Señor, por las clases dominicales, Señor, la alabanza. Y por este momento tan precioso que vamos a empezar ahora también. Señor Jesús, yo te ruego, Señor, de que tu Espíritu esté conmigo. Yo no quiero estar solo aquí, Señor. Yo solo te he pedido, Padre Santo, de que llegues a los corazones de mis hermanos, de tus ovejas, y que entendamos, Padre mío, si tu palabra es como una espada de doble filo que traspasa hasta los tuétanos, Señor, los huesos. Yo te ruego, Señor, en este momento, que te glorifiques y nos bendigas con tu Espíritu y tu palabra santa. Gracias te damos en el nombre querido de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Empecemos, hermanos. Romanos 6, del 1 al 23, y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados en él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto libre es del pecado. Así morimos con Cristo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos
de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentasteis vuestros cuerpos, nuestros miembros, como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. Porque cuando eras esclavos del pecado, libres eras de la justicia. ¿Qué fruto teníamos entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Queridos hermanos, la prédica yo la titulé De ninguna manera. Pueden sentarse. La titulé De ninguna manera. Escribiendo, hermanos, esta prédica, yo le pedí a Dios en oración de que guardara mi corazón, que guardara mi mente. Y en la oración, hermanos, lo único que Él mostró en mi mente fue el momento en que Él fue crucificado. Yo quiero que sepan, hermanos, que a veces hablamos de la palabra de Dios, de este punto, de la crucifixión, pero no la tomamos muy en serio. Hemos visto películas y una de las que más se acerca a lo que Cristo vivió fue la que hizo el actor Mel Gibson. Hermanos, dicen que los azotes con los cuales azotaron a Cristo Jesús, hermanos, las puntas de esos azotes eran como navajas, como anzuelos, pero tipo navajas. ¿Ustedes se imaginan cuando lo azotaban y jalaban eso? Por eso Él dice que Él quedó desfigurado, se vació completo en su sangre. Entonces yo le pedí en oración: Dios mío, guarda mi corazón y mi mente, porque no quiero nada malo que me invada, que sea de estorbo. Y hazme entender lo que me dices aquí por medio de tu siervo Pablo. Y yo creo, hermanos, que perseverar en el pecado no es una buena opción que tengamos que escoger para poder vivir diariamente. Creo también de que si nos mantenemos viviendo en los malos deseos de nuestra concupiscencia significa inclinarse a algo, seremos derrotados tarde o temprano. Cuando nos inclinamos a los malos deseos que nuestro cuerpo nos pide y lo alimentamos obedeciendo lo malo, nos inclinamos a eso, estamos deshonrando a Dios. Solo recuerden la crucifixión de nuestro Señor. Mediten en lo que en lo que les voy compartiendo, y también en la palabra de Dios que leímos. Yo sé, hermanos, que es una lucha constante que tenemos diariamente con nuestros deseos pecaminosos, que invaden nuestro cuerpo de esa sed mala, que cuando le damos de beber esa agua amarga que es el pecado, nos está alejando de honrar a Dios y deshonramos nuestro cuerpo también. Y por eso estamos jugando con la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en el primer verso, hermanos, dice: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y lean lo que dice el segundo verso. De ninguna manera. No seas loco. No pienses de esa manera. No te creas. De ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aplicación, un ejemplo para nuestras vidas. Supongamos que el doctor le dice a X persona que X alimento le está haciendo daño y por eso se le sube la presión alta o baja, ambas son malas cuando llegan a lo más profundo. El consejo práctico que el doctor le da a esa persona es: hombre, mujer, si quieres seguir viviendo sanamente por más tiempo, deja de comer ese alimento. Pero si no quieres dejar ese alimento, te morirás. Y la pregunta es: ¿queremos consumirnos en el pecado o vivir bajo la gracia de Dios? Vivir bajo la gracia de Dios. Amén. Amén. No podemos vivir estando en pecado, ni mucho menos viviremos una vida eterna, hermanos, si consideramos que la gracia de Dios es una licencia para pecar. ¿Recuerdan lo que yo les compartí el domingo pasado en la cena? De que la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Yo medito mis prédicas durante la semana. Si consideramos que la gracia de Dios es una licencia para pecar y después regresamos, hermanos, a pedirle perdón a Dios como si nada malo hayamos hecho, nos estamos burlando de Dios. Sabiendo el gran sacrificio, hermanos, que Él mismo hizo entregándose por usted y por mí en la cruz, para que fuéramos redimidos completamente del pecado. Ahora, todos somos pecadores. Eso no lo podemos negar, yo no lo puedo negar. Somos pecadores por naturaleza. Pero lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje, en el verso 3, dice que sepamos de que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hermano, ¿están callados? ¿Qué dice? Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿En qué? En su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. En otras palabras, hermanos, si hemos sido obedientes a su llamado, entonces cumplimos sus mandamientos. Y por medio del bautismo, cuando una persona decide bautizarse, hermanos, cuando nos hundimos, nos refundimos en el agua, decidimos enterrar todo lo malo. Y al salir limpios por el agua, pues somos injertados en el mismo poder de Dios para una nueva vida. Amén. ¿Están entendiendo eso? El bautismo es una obediencia. El bautismo es un símbolo. Porque Pablo dice en el 4, porque somos sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo. En la muerte por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, el bautismo es un símbolo de obediencia y de fe. El bautismo es el comienzo para que una persona comience a vivir una nueva vida aquí en la tierra, hermanos, para arrepentirse de sus pecados y dejar atrás la vida vieja y comenzar a mostrar frutos de arrepentimientos, porque diariamente, hermanos, nosotros nos arrepentimos. Yo me arrepiento diariamente. No crean de que yo paso ahí, que pase la semana y después vengo, ay Señor, perdóname. No, es diariamente. Entonces, cuando
Tenemos frutos de arrepentimientos, tenemos frutos que han cambiado moralmente de bien para uno mismo y para los demás, y para Dios principalmente. Y así mismo, cuando el Señor Jesucristo decida regresar a la tierra, porque Él habla también de resurrección, cuando Él decida regresar a la tierra y hacer justicia y recoger a los que hemos sido obedientes a su llamado y hayamos entendido lo que es la gracia, entonces seremos resucitados en un nuevo cuerpo, hermanos, sin mancha, y todo por haber creído en su llamado. Hermanos, no estoy seguro, pero ayúdenme ustedes, los que saben más de plantar plantas. Los, ¿cómo se llaman? Los tulipanes. Son bulbos, ¿no? Sí. Es una semilla que usted la siembra la siembra y nace. Pero cuando viene el invierno, muere. Lo mismo somos nosotros, hermanos, cuando Dios nos da vida. Nacemos bonitos, porque todo bebé es lindo. Da su luz radiante, su sonrisa, sus gestos. Nacemos, vivimos, pero llega el momento en que tenemos que morir. Pero esa semilla, cuando muere, para la próxima temporada, vuelve a nacer bien bonita, con fuerza, con colores bonitos. Y eso es lo que Cristo Jesús, lo que Dios nos promete, hermanos. Entonces, ¿haremos lo que nosotros querramos con nuestro cuerpo, con nuestra vida? De ninguna manera, como dice Pablo. La gracia de Dios, hermanos, no es una licencia para pecar. Muchas personas creen que porque estamos bajo la gracia de Dios, pues tenemos el derecho de vivir una vida desenfrenada en corrupción. De ninguna manera. Están muy equivocados los que piensan de esa manera, hermanos. Tengamos en cuenta que toda corrupción trae enfermedad, trae dolor y repentinamente la muerte. Entonces, la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Dios tiene sus límites. Y cuando Dios dice hasta aquí, hasta allí será. Tenemos un gran ejemplo, hermano. El pueblo de Sodoma y Gomorra. Recordemos de que eso lo encuentra en Génesis 18 y Génesis 19. Lo puede leer en su casa. Pero recordemos de que Abraham, cuando Dios le dijo, ya esta gente me tiene hastiado hasta aquí, porque ha llegado su pecado hasta lo último, me han rebalsado la paciencia. Y Abraham le dijo, porque él sabía de que su sobrino vivía en Sodoma con su esposa y sus 2 hijos. Entonces Abraham en oración le dijo, Señor, y si hubieran 50 justos, tú los salvarías la ciudad. Le dice, claro que sí. Le dice, Señor, ya ahora he encontrado gracia en ti, pero si hubieran 45 personas justas, ¿salvarías? Claro que sí, le dice. Pero si hubieran 40, sí los salvo. Pero si hubieran 30, 20 o 10, sí los salvo. Pero cuando leemos el 19, dice la palabra de que Dios solo encontró a Lot, su esposa y sus 2 hijas. Mandó los 2 ángeles y le dicen, Lot los encontró y les dijo, vengan, ¿a dónde se van a quedar? No, nos vamos a quedar en la plaza. No se queden en la plaza, vengan a mi casa. Y dice que les preparó comida, mandó a la esposa que les pusiera pan. Pero
Pero cuando el pueblo, como era, vivían en depravación completa. Ustedes saben lo que es depravación. Por eso se le llama Sodoma. Los sodomistas son todos aquellos que vivían en orgías. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, se mezclaban, no había respeto unos a otros, se robaban, no había justicia. Entonces llegaron a la puerta de Lot. Ábrenos la puerta, porque queremos conocer a esos dos varones que estás alojando ahí. Y quiero que sepan que la palabra conocer, en ese término, era queremos abusar sexualmente de ellos. Y Lot les dijo, no. Yo tengo 2 hijas y están vírgenes. Se las puedo traer para que hagan con ellas lo que quieran. Entonces le dijo el pueblo, y eran desde jóvenes hasta mayores. Imagínense cómo estaba ese pueblo de infectado. Una infección terrible de la oscuridad del pecado. Pero le dijeron los malvados a Lot, no, si no lo sacas, tú vas a sufrir el daño. Y comenzaron a paliarlo. Y dice la palabra de que los 2 ángeles estiraron sus brazos, agarraron a Lot y lo metieron adentro y cerraron la puerta. Automáticamente, hermanos, imagínense, ¿quién va a jugar con Dios? Dice que automáticamente les pusieron ceguera, quedaron ciegos, tratando como buscar la puerta, desde el más pequeño hasta el más grande. Y los ángeles hablaban por orden de Dios, no por ellos mismos. Dice que le dijeron, vámonos, dile a tus yernos, porque tenían novia las mujeres. Pero dice la palabra de que los yernos se burlaron, no creyeron que era verdad. Y dice que solo salió Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y dice, suban por la colina, pero no volteen a ver para atrás. Obedezcan. Dice que iban subiendo, y cuando iban ya casi por la cima, la única que desobedeció fue la esposa de Lot. Dice que volteó a ver para atrás, el juicio le cayó encima, se volvió sal. ¿Por qué? Por ser desobediente. Hay muchos comentarios sobre eso, de que a lo mejor la mujer se le estaba pegando los taros, o no quería dejar sus cosas materiales, o le gustaba vivir esa vida depravada de sodomista. Pero hermanos, de 50 que le dijo a Abraham que si la salvara, ¿cuántos quedaron? Solo 3. La paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es la vida eterna. Amén. Solo 3 se salvaron, los que obedecieron. Yo quiero dejarles saber, hermano, de que ellos estaban bajo la gracia de Dios, bajo la gracia divina. Y la gracia de Dios es un don divino, hermanos. Es una dádiva, es un regalo, no es un don, la gracia no viene de los hombres, es un regalo gratuito que Dios la ha otorgado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, pero que no lo merecíamos, hermanos. Pero miramos cómo el amor de Dios desde tiempos atrás, su gracia viene existiendo, pero el hombre nunca ha creído. Entonces, esa dádiva, hermanos, es por el gran amor que Dios nos tiene, sabiendo de que por un hombre el pecado entró al mundo, que es Adán, pero por otro hombre, que es Jesucristo, vino la justificación, hermanos, para que el que crea de corazón. Entonces, hermanos, los creyentes hemos sido crucificados en Cristo Jesús en la cruz. Toda persona que decidió bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, hermano, es porque ya no quiere vivir esa vida cochina, hermanos. Yo no quiero regresar a aquella vida vieja. Yo no quiero volver a estar envuelto en aquellos clubs donde yo tocaba batería, la música rock, andaba en la onda de cool. No.
Yo no quiero vivir esa vida. Yo no quiero volver a ver, hermanos, cómo aquellas mujeres, aquellas jóvenes se endrogaban y bebían, enseñando sus partes. Si yo decidí bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque quise enterrar ya ese viejo hombre. Amén. Y al salir bautizado, limpio ya del agua, hermanos, desperté en una vida nueva. Cambio de corazón, de bien para mal. Entonces, el tomar ese paso, hermano, porque Pablo habla del bautismo, es porque hay un arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento verdadero, hermanos, comenzamos a tener abstinencia de no dejar que los malos deseos de nuestra carne, del hombre viejo, se manifiesten otra vez. Porque ya fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, verso 5. Si vivimos juntos a Cristo Jesús, podemos abstenernos de pecar, hermanos, y no damos rienda suelta al deseo que estemos sintiendo en ese momento. Recuerde que Jesús respondió en Juan 14:23, dice que Jesús les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y haremos con él morada. En nuestra carne permanecemos, hermanos, permanecen los malos deseos, pero con nuestra mente servimos a la ley de Dios. Porque acuérdense, es una lucha constante. Entonces, es una gran lucha que tenemos que pelear diariamente, hermanos. Y cuando luchamos diariamente con el enemigo y no cedemos a esa voz del tentador y lo resistimos, la palabra de Dios dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, cuando tenemos esa lucha, hermanos, y resistimos, miramos cómo el sacrificio de Jesús en la cruz es manifestado en nosotros, porque hay resistencia, hay aquella pelea que usted se está amarrando como hombre los pantalones y la mujer se están ciñendo los lomos. Esa lucha la tenemos diario, pero ahí es donde miramos el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, cuando hay esa lucha, hermanos, enterramos, sepultamos al viejo hombre y todas aquellas cosas malas, hermanos, que vivimos por mucho tiempo pensando que nos estaban haciendo bien y no fue así. Entonces entendemos que estamos viviendo bajo la gracia de Dios, porque no dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros y somos respaldados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque moran con nosotros. Amén. Ahora, en el verso 18 recordemos lo que dice, que hemos sido libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. El propósito de la voluntad de Dios, hermanos, es para que seamos salvos por su gracia. El 10 dice, porque en cuanto murió Jesús al pecado, murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Todas aquellas personas, hermanos, que juegan con la gracia de Dios, ¿quieren volver a crucificar a Cristo otra vez? No, hermanos, Él murió una sola vez. Entonces nosotros morimos al pecado con Jesús y vivimos con Jesús para Dios por siempre. Porque Pablo nos enseña que hemos sido libertados del pecado cuando hemos sido obedientes por fe. Ahora, si hemos sido libres, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. De ninguna manera. No se te ocurra pensar que la gracia de Dios es una licencia. Y en el momento que yo estaba sentado, yo me estaba diciendo, no seas payaso.
No juegues con la gracia de Dios. Les recuerdo que la gracia de Dios no es una licencia, como se nos dije al principio, para pecar, sino un regalo gratuito de Dios para que tengamos vida eterna. Ahora, usemos nuestro ser para glorificar a Dios, o sea, nuestro cuerpo. Y aquí viene lo duro también, hermano. Sepan que permanecemos en Cristo Jesús por una decisión divina y no humana. Entonces, debemos negarnos contra el reino vencido del viejo amo, el pecado. Así como cuando no queremos hacer algo que nos manda alguien que lo hagamos, sabiendo que está malo, hermanos, que no está correcto. Entonces, debemos someternos todo el tiempo a Dios, que es nuestro nuevo rey y no el pasado. Si hemos sido bautizados con Jesús, entonces no demos nuestros miembros a las sensualidades, al adulterio. Dar ejemplo, les voy a dar un ejemplo, hermano, y esto va para ambos, para varón y hembra. ¿Ok? Cuando un hombre mira una mujer bonita, supongamos que es soltero o es casado, ¡pah!, y le clava aquellos ojazos que la mira de pie arriba, se la comió. Se la comió. Pero eso no queda ahí. Aquel hombre se llena de un capricho que dice: no, esa mujer va a ser mía, quiera o no. Y el hombre comienza a darle tremenda terapia intensiva de labia. Y supongamos que la convence. Aquella mujer viene, abre sus piernas, la embarazó, quedó preñada y el hombre decidió irse. ¿Era eso un propósito de Dios? No, de la carne. Lo mismo la mujer. Piensan que por entregársele a un hombre y quedar embarazada lo van a aguantar. Van a decir: no, este ya se va a quedar conmigo. De ninguna manera, hermano. Nosotros no tenemos que comprar amor. El amor no se compra. Si una mujer, de hombre a mujer o mujer a hombre, no te hace caso, hermano, olvídate. Pídele a Dios aquella esposa, pídele, hermana, a Dios aquel esposo. Pero no te entregues, porque si entregas el pastel, hasta ahí llegaste. Deshonraste a Dios y te deshonraste tú mismo. Tenemos también el ejemplo del licor. ¿Cuántas personas, hermanos, se refugian, se profundizan en ponerse hasta el queso? Así como aquellas películas vaqueras, hermanos, cuando Vicente Fernández salía, que lo dejaba la mujer o no lo quería, se iba con otro. Me abandonó Lola. Me abandonó. El licor destruye. Hay personas, hermanos, que no entienden. Destruyen su cuerpo. El cuerpo está lleno de miembros. Destruyen su corazón, destruyen su mente. ¿Por qué? Como Cristo Jesús dijo, como en el video que les compartí. ¿Por qué pecan? Porque no me conocen. Tengamos en cuenta que el licor, el guaro, como le llaman, el vino, el aguardiente, como les dije al principio, trae enfermedades, trae dolor y repentinamente la muerte. Y eso estamos deshonrando a Dios y a nuestros pueblos. Lo mismo cuando una mujer o un hombre se entrega a una mujer solo por satisfacción, sabiendo que sigue a Jesús, que es cristiano o cristiana. Deshonra a Dios y deshonra su cuerpo. Lo mismo va para la masturbación, tanto en jóvenes y mayores.
deshonramos nuestro cuerpo. Cuando miramos con malicia, estamos deshonrando a Dios y nuestro cuerpo. Lo que escuchamos, lo que hablamos. Por eso es bien importante, hermano, escoger qué vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en la televisión? Si estamos bajo la gracia y somos siervos de Cristo el Señor, tendremos el derecho de entregar nuestro cuerpo a nuestras concupiscencias, aquello que nos inclinamos, aquello que nos está llamando a que lo hagamos, hermano. No, de ninguna manera. No juguemos más con la gracia de Dios. Recordemos lo que Jesús le decía a todos aquellos que fueron sanados, hermanos, físicamente y espiritualmente. Tus pecados son perdonados, pero no peque más. No vaya a ser que cosa peor te suceda. Conclusión. Recordemos que antes teníamos hábitos malos que eran frutos que supuestamente eran buenos según nosotros, pero eran frutos de maldad y destrucción, que nos estaban dirigiendo a la muerte, y ahora nos dan vergüenza con solo recordarlo. Dígame usted, hermano, a mí me da vergüenza lo que yo hacía antes. Da vergüenza. Buscando a una mujer porque se me clavó en el corazón aquel capricho de que iba a ser niña. Si no te hace caso, no seas cabezón, no sigas ahí. No te hace caso, no te necesita. Y si te hace caso, va a ser un dolor en tu vida completamente. Lo mismo para la mujer al hombre. Aunque el pecado mora en nosotros, hermanos, como dice Pablo, si ustedes siguen leyendo el capítulo 7, ahí dice que el pecado mora en nosotros. Pero si hemos decidido vivir con Jesucristo, somos libres del pecado. Además, recordemos que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Y la única manera, hermanos, de tener ese poder es dejar que el Espíritu Santo controle nuestras emociones, sentimientos y debilidades, porque Él nos llena de la verdadera luz y nos saca de las tinieblas. Recordemos, hermano, de que somos padres de familia, somos solteros, pero padres de familia, y estás haciendo lo contrario de lo que dice Dios. ¿Cómo quieres que tus hijos sigan un buen ejemplo? Así que no agarremos la gracia de Dios como una licencia para pecar. Cualquiera está libre de hacer lo que quiera. Yo solo les estoy predicando, hermano, lo que dice la palabra. Aprendamos a estar firmes en Cristo Jesús para que de ninguna manera, hermanos, obedezcamos a los malos deseos de la carne. Y quiero, por favor, que me acompañen y leamos juntos el verso 22 y el 23. Al conteo de 3, ¿lo tienen? Romanos 6, 22, 23. Al conteo de 3. 1, 2 y 3. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, hermano. Gracias, Padre Santo, te doy en este momento. Creo que he compartido lo que me compartiste. Y gracias te doy, Señor. Yo lo único te pido, Padre mío, de que toque los corazones de mis hermanos, Señor, y por favor aléjalos de toda cosa mala, Padre Santo. De toda cosa mala que te podamos deshonrar, Señor, y deshonrar nuestros propios cuerpos. Te pedimos tu misericordia, Señor, que nos dirijas y nos despiertes, Señor, cuando el enemigo esté cerca de querernos atacar y querernos tentar, Señor, de darle rienda suelta.
a nuestros deseos pecaminosos. Padre, ten compasión de nosotros. Pero lo único que sabemos, Señor, es que por fe y por obediencia a ti, tú nos has prometido, Señor, bajo tu gracia, perdón de pecados y la vida eterna. Gracias te doy, Señor, en el nombre querido de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Pueden ir en paz. Amén. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios.